Buenas noches, amigos, muchísimas gracias por estar ahí. Yo soy Willy Vázquez. Yo soy Jaime Serra. Y esta es una edición especial de UCI Noticias y Argolla TV. Bueno, ya retomando un poco la gran despliegue noticioso que ha tenido el canal durante todo el día. Ya todos estamos enterados de la noticia del día y quizás sea la noticia del año, Jaime. Sí, efectivamente, ¿no? Amanecimos con este shock, podríamos decirlo, ¿no? Que ha conmocionado no solamente al Perú, sino también a los peruanos que viven fuera y también, por supuesto, a la comunidad internacional, la comunidad política, ¿no? Porque de verdad nos pareció algo increíble en la mañana, cuando honestamente les voy a confesar, ¿no? O sea, yo todavía estaba durmiendo y Willy me llama, ¿no? 7 de la mañana, uno a esa hora siempre piensa que son malas noticias y bueno, unas malas noticias más cercanas, familiares, no, pero en este caso pues era una noticia que la verdad a todos nos conmocionó y nos agarró absolutamente descolocados y desprevenidos. Fríos. Tenemos una conexión directa desde la Casa del Pueblo. Miguel del Castillo está allá y lo tenemos en directo para todos ustedes. Hola Miguel, buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches y gracias también a ustedes por el esfuerzo de hacer un programa especial para esa noche. Cuéntanos un poco cuál es el panorama a esta hora de la noche por ahí, cómo se está recibiendo al expresidente, cuál es el humor a estas alturas de la noche. Bueno, todavía hay una gran cantidad de gente en este momento. Han venido a visitar, por ejemplo, el congresista de Fuerza Popular Juan Carlos González, así como el congresista Edwin Vergara, también de Fuerza Popular, han estado presentes. El hijo del expresidente Fernando Belaúnde, el ex candidato presidencial Rafael Belaúnde, también acaba de llegar con el economista Richard Watt, quien fue presidente del Banco Central de Reserva durante el gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Han estado también otras figuras. El hijo menor del expresidente Alan García también acaba de llegar, Federico Dantón, estuvo junto a sus hermanos Carla, Gabriela, Victoria y Alan Raúl, estuvieron juntos dándole la despedida a su padre. Vemos en las imágenes, Miguel, una gran cantidad de gente. Cuando llegó el féretro con los restos del expresidente García, también tuvo que hacerse camino entre mucha gente. Aún a estas alturas de la noche, me parece que sigue llegando gente a la Casa del Pueblo. Sí, sigue llegando gente porque hay gente que está viniendo de provincias. Y el día de mañana esto va a ser multitudinario, porque va a venir gente del norte, del sur, de la sierra. Hay gente desde el extranjero que está viniendo a darle su último adiós al expresidente Alan García. Es un ritual emocionante como lo que suelen hacer las organizaciones políticas o los movimientos que tienen una ideología como es el Partido Aprista Peruano. Miguel, hemos también visto a lo largo de la tarde que han llegado otras personalidades políticas. Por ejemplo, se comentó la presencia del doctor Luis Bedoya Reyes. Bueno, efectivamente, el doctor Luis Bedoya Reyes vino bastante más temprano, no pudo estar presente cuando llegó el féretro del presidente García, pero sí pudo hacerle llegar sus condolencias a los militantes y a la dirigencia del Partido Aprista, ¿no? Su familia salió con el cuerpo y llegó recién alrededor de las 9:15 de la noche cuando llegó el cuerpo. También ha estado presente la vicepresidenta Mercedes Araoz y ha estado presente también, distintas personalidades como el exministro Carlos Brus, el congresista Gilbert Violeta. Realmente todas las fuerzas políticas, enemigos políticos de Alan García se hicieron presentes para presentar sus saludos, darle sus condolencias a la familia, ¿no? El día de hoy, como recordamos, Alan García se quitó la vida luego de que el personal del Ministerio Público se apersonó en su domicilio y en momentos en que se iba a realizar la detención, el expresidente Alan García subió a su habitación y se quitó la vida. Podemos decir, Miguel, que este es un hecho que está haciendo quizás el efecto contrario, está uniendo a sectores políticos, a ciudadanos en un solo sentimiento de dolor, ¿no? Podemos afirmar eso. Así es, yo creo que ha generado una unión, primero en el Partido Aprista que estaba en una división, ¿no? El día de hoy
si bien hay mucha tristeza, por otro lado hay un sentido de fraternidad aquí, y por otro lado, efectivamente, yo creo que ha hecho reflexionar al Perú. Yo creo que esta noticia ha conmocionado a quienes admiraban y a los detractores de Alan García. Hay un sector todavía que se resiste a esto, pero bueno, yo creo que la trayectoria de Alan García es una trayectoria en la cual nadie puede negar de alguna sensación que le haya podido generar, para bien o para mal. Tú que lo conociste directamente y lo comentabas al final del noticiero que conducías hace unas horas, ¿cuál crees que es el mensaje con el que se debe quedar el Perú a raíz de este fallecimiento, suceso, ¿no? de un suceso tan triste, ¿no? ¿Con qué mensaje crees que debería quedarse la ciudadanía del Perú? Yo me quedo con dos cosas. Yo me quedo con el Alan García demócrata, y me quedo con el Alan García que respetaba de manera irrestricta a los medios de comunicación. Alan García fue una persona que no influenciaba sobre los medios de comunicación, respetó mucho la libertad de prensa, y eso es algo que todos los que están en los medios de comunicación pueden expresar, se hablara bien o se hablara mal. Él no vetaba medios, y eso creo que es algo interesante. Sí. Bueno, yo creo que cualquier actividad humana siempre está expuesta a críticas, pero sobre todo cuando se trata de una actividad pública y en especial como la política, nadie va a ser nunca monedita de oro para gustarle a todo el mundo, pero creo que la presencia de los políticos, de todas las tiendas y que también de sus adversarios, marcan pues, ¿no?, este dolor que ha causado su repentina partida, por un lado, y por otro lado también quizás nos haga reflexionar como sociedad, ¿no?, qué tan humanos podemos ser cuando se presentan situaciones extremas como esta. Así es, yo creo que lo importante es que será la historia ahora quien juzgue a Alan García, ¿no? Exacto. En su primer gobierno no lo pudo hacer la justicia porque el presidente se fue al exilio, se asiló en la Embajada de Colombia a terminar su mandato y luego vivió entre París y Colombia. Por lo tanto, no se le pudo sentenciar, ¿no? Si ese declaró reo en algún momento después el presidente García quedó libre, y en esa segunda oportunidad tampoco. Entonces, ya será la historia en sentencia al presidente García sobre las acciones que realizó en su gobierno, y si a consideración de muchos fue el gran presidente de su segundo gobierno o fue quien encubrió la corrupción. El presidente García, al haber fallecido, queda excluido de toda investigación de tipo penal, como lo refirió el doctor Manuel Moretti el día de hoy en el Espacios Informativos. Y como bien indicas, Miguel, la historia lo juzgará, y estamos ahora en realidad para hacer este tipo de manifestaciones y no para juzgar, no es momento de juzgar de repente la actividad política en este momento del expresidente García. Gracias, Miguel, por estar con nosotros desde Casa del Pueblo. De repente hacemos otra conexión más adelante. Estamos en permanente contacto. La labor informativa de UCI no se detiene. Muchas gracias y adelante. Ok, ahora tenemos una nota sobre cómo fue la diligencia, ¿no?, de la detención preliminar de Alan García muy temprano por la mañana, que deriva pues en esta situación de que causa su muerte, ¿no? un poco la cronología de hechos hasta el desenlace trágico. No, vamos adelante, Switcher, con el informe. El Poder Judicial ordenó anoche la detención preliminar contra el expresidente de la República, Alan García, tras estar involucrado en las investigaciones sobre el caso Odebrecht. Aproximadamente a las 6:25 de la mañana se apersonó un equipo de la policía con el pedido de allanamiento en su contra. Efectivos policiales informaron que cuando el exmandatario vio que los policías entraban a su casa para detenerlo, se encerró en su cuarto y se disparó. Posteriormente, fue trasladado desde su casa en el distrito de Miraflores hasta el hospital Casimiro Ulloa, donde fue ingresado al área de Traumachoc. El Ministerio de Salud reportó un diagnóstico de bala, con entrada y salida en la cabeza. Dos hijos del exmandatario ingresaron al centro de salud al promediar las 7:15 de la mañana para saber sobre su salud. Minutos después, Erasmo Reina, abogado de Alan García, confirmó que el exmandatario tomó la decisión de dispararse y dijo que su situación es delicada.
rogamos a Dios que le dé fortaleza, expresó. En conferencia de prensa, el Ministerio de Salud precisó que la bala ingresó por la parte derecha de la cabeza del expresidente y salió por el lado izquierdo. Asimismo, el exministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo, se entregó a la justicia debido a que el Poder Judicial también ordenó su detención preliminar por 10 días por el caso Odebrecht. La ministra de Salud, Zulema Tomás, informó que el estado del expresidente es delicado. Agregó que ha sufrido 3 paros cardíacos y su situación es grave. El congresista Mauricio Mulder también se presentó en el hospital y manifestó que el expresidente Alan García se encuentra en esta situación sin que le hayan imputado nada. Sin embargo, al promediar las 10 de la mañana, a través de un comunicado, el Hospital Casimiro Ulloa confirmó que la muerte de Alan García se produjo a las 10:05 de la mañana, producto de una hemorragia cerebral masiva por proyectil de arma de fuego y paro cardiorrespiratorio. Compañeros, ha fallecido Alan García. ¡Viva el APRA!, expresó Ricardo Pinedo, secretario personal de García Pérez, a las afueras del Hospital Casimiro Ulloa, dirigiéndose a los simpatizantes apristas reunidos en los exteriores del centro médico. Eso fue más o menos lo que pasó durante la mañana y como comentábamos al inicio, Jaime, yo me enteré muy temprano por este flash informativo que se había apresado a Alan García. La primera noticia fue que iban a su casa a apresarlo preliminarmente, prisión preliminar. Luego tenía una llamada porque de hecho en realidad Jaime hace vida nocturna, entonces duerme mucho más. Yo a las 7 recién estoy empezando a dormir. Tuve que salir de la cama para contarle un poco la noticia. ¿Te sorprendí esta mañana? Sí, me sorprendió porque, bueno, o sea, quizás uno podía esperar de que la diligencia transcurriera de manera normal, como han transcurrido las diligencias no de detención preliminar de otros implicados en casos que están siendo investigados por la Fiscalía. Pero en el caso, pues, de Alan García, nadie imaginó ni supuso este desenlace no tan trágico, ¿no? Es más, cuando hubieron en la mañana, incluso había rumores en las redes sociales que decían que, bueno, que el disparo había sido en la pierna, otros en el cuello. La primera noticia hasta decían que iban a hacerle el tema de medicina legal en el hospital Casimiro Ulloa. Para eso lo llevaron. Claro. Cosa que resultaba un poco curiosa, ¿no? Hasta que salió ya la noticia más confirmada de que había recibido un balazo autoinfligido, ¿no? Exacto. Pero no sabíamos, todavía no teníamos detalles, ¿no? Inclusive ya desde muy temprano se hablaba del fallecimiento, ¿no? Sí, estuvo dando por redes, ¿no? La noticia de que ya había fallecido, ¿no? Y acá hay un comentario que yo quisiera hacer y me parece delicado. Se han estado desde temprano compartiendo en redes sociales, en WhatsApp sobre todo, imágenes de las tomografías, imágenes del cuerpo, imágenes que no venían definitivamente a colación a un tema tan delicado, ¿no? Pese, y lo hablábamos con Miguel en la comunicación con la Casa del Pueblo, podría ser, no es el momento quizás de juzgar, ¿no? el comportamiento político de Alan García. Y pese a eso, merece todo el respeto y privacidad, ¿no? Sí, o sea, su salud ha empezado una investigación ya. Como corresponde, porque yo creo que una institución, ¿no? Una institución responsable, como debería ser un hospital público, un hospital privado, una clínica, no se puede dar el lujo de tener este tipo, ¿no? de profesionales o trabajadores que publiquen, ¿no? la vida personal de las personas, porque un asunto de salud es un asunto personal de las personas. Y hay leyes que protegen la privacidad en este tipo de temas a todos los peruanos, a todos los ciudadanos en general, por un lado, ¿no? Y por otro lado, bueno, como decía, ¿no? O sea, los rumores desde muy temprano del fallecimiento hasta su confirmación a las 10 de la mañana, ¿no? Mantuvo en vilo a todo el país, ¿no? Y altos dignatarios, prensa internacional que comenzó a comunicarse. Tú tuviste en la mañana una comunicación con la agencia France 24. La agencia France 24 y bueno, comentando un poco el tema. Tenemos imágenes ahora del momento en que la multitud consternada de presente en la Casa del Pueblo comienza a culpar a Vizcarra, al presidente Vizcarra, de la muerte de Alan García. Tenemos las imágenes, creo, en ese momento. Escuchemos en todo caso la imágenes.
Y no se ve en las imágenes exactamente, pero está presente ahí la vicepresidenta Mercedes Arauz. Okay, o sea, ¿no? A ella va dirigida el también mensaje, a ella, ¿no? Y Miguel nos contaba que también habían algunos congresistas del oficialismo, claro. el exministro Carlos Brus, ¿no? Entonces, este tipo de manifestaciones, bueno, digamos que se entienden, pero no se justifican. El presidente García tomó una decisión y sobre todo propia, ¿no? respetando el dolor de la familia, sobre el todo. dolor de los dolientes, ¿no? Valga la redundancia. En ese momento creo que una manifestación que ya raya con lo político también. O sea, exacto. Yo creo que igual como es el tono de este programa el día de hoy, ¿no? Muchos nos conocen por hacer comentarios a veces cáusticos, ¿no? Sarcásticos, hacer la política, tomarla con un poco más de humor. Pero no es el momento. El otro ángulo ahora, de la ¿no? noticia son lo que contamos acá, lo tomamos con cierta ironía, pero no es el momento. Estamos por eso hoy día un poco más formales también en nuestra manera de presentarnos, porque nos parece que es una cuestión de respeto a la familia, a las personas que sienten el dolor de la partida del presidente Alan García. Y como digo, ¿no? Y como lo dijo también Miguel, y es algo que lo hemos venido comentando seguramente desde muy temprano, ¿no? La historia finalmente pone en su lugar las cosas, ¿no? O a veces también la historia también puede ser injusta también, ¿no? Quizás en los libros de historia, en la memoria histórica del Perú, aparezcan personajes que pensamos que de repente es injusto que estén ahí, y que no aparecen otros personajes que también deberían pensamos aparecer. Pero finalmente la memoria colectiva es lo que hace que pasen a la posteridad para bien o para mal determinados personajes. Y también su obra. Exacto. Porque hay que reconocer que Alan García ha tenido una obra que ha quedado en el país, ¿no? Y como decimos, y volvemos a decir, de repente muchos se sorprenden de vernos en esta faceta, sobre todo por algunas ideas propias que tengamos en algún momento. No es el momento. Vamos a ver un informe sobre estas obras que te digo. Y luego las comentamos. Y las comentamos, las obras de Alan García. El expresidente de la República, Alan García, dejó este mundo luego de dispararse tras la detención preliminar en su contra, dictada por el Poder Judicial. Criticado por unos, amado por otros, en esta nota veremos las obras que realizó en sus dos gobiernos. Durante su primer gobierno, entre 1985 y 1990, siendo el presidente electo más joven del Perú con 35 años, creó el Ministerio de Presidencia y Defensa, envió al barco Humboldt a la Antártida donde fundaron la base Machu Picchu y creó la represa Gallito Ciego, siendo la tercera represa más grande del país. Descubrió el fabuloso reservorio de gas de Camisea en el Cusco y petróleo en Ucayali. Mercedes Cabanillas como ministra de Educación y Hilda Urizar en el sector salud son nombradas las primeras ministras mujeres en la historia del país. Se inauguró el Museo de la Nación, siendo uno de los más representativos de Lima. Además, se promueve la ley de estatización de la banca y se construyó el Hospital Neoplásicas, considerado el más moderno y mejor equipado de América Latina en su momento. Por otro lado, inició las construcciones de la hidroeléctrica Charcaní en Arequipa y Carhuaquero en Lambayeque. Finalmente, el denominado Sistema Eléctrico de Transporte Masivo para las ciudades de Lima y Callao. Su gobierno finalizaba con una débil aprobación del 9%. Pasaron 26 años para que vuelva al poder, tras ganarle a Ollanta en las elecciones presidenciales del 2006. Fue elegido nuevamente presidente de la República en medio de diversas críticas. Durante su segundo mandato, Alan García cambió la orientación económica respecto a su primera experiencia. Así, dio prioridad a las inversiones extranjeras e introdujo a Perú en varios tratados de libre comercio. Sus actuaciones, a pesar de la mejora de los datos macroeconómicos, recibieron críticas por no reducir la pobreza lo suficiente. Durante este periodo se hicieron más de 130.000 obras en todo el país. Entre las más importantes destaca la construcción del Hospital del Niño, además de la remodelación de algunos colegios. Igualmente, se comenzó a levantar el Teatro Nacional. En cuanto a otras infraestructuras, las más importantes fueron la construcción del Metropolitano y el reinicio de las obras para el tren eléctrico. El segundo gobierno de Alan García ordenó construir 12 hospitales de salud y se construyeron 11.251 kilómetros de carreteras. Muchas personas criticaron su labor como jefe de Estado. Sin embargo, sus obras permanecerán a través de los años.
Efectivamente hemos visto pues un recuento de las obras más emblemáticas, por decirlo así, y hablando de cosas emblemáticas, me viene a la mente también los colegios emblemáticos, ¿no? Que es una apuesta por la educación y por dignificar de alguna manera la educación de los más pobres, ¿no? Porque los colegios emblemáticos tenían un poco la función de ser colegios, digamos, ¿no? Como los particulares, pero para los chicos que reciben educación pública, ¿no? Básicamente la infraestructura, ¿no? La infraestructura escolar se mejoró en dramáticamente. Estos colegios llamados emblemáticos eran los colegios que tenían mucha antigüedad, ¿no? Exacto. Guadalupe, Alfonso Ugarte, Mariano Melgar, hablo de Lima, y también se hicieron muchos a nivel nacional. Y también los colegios, el colegio mayor, que en ese momento se llamó Presidente de la República. No sé si se sigue llamando todavía así este colegio. Creo que solo se llama Colegio Mayor ahora. Colegio mayor, ¿no? Pero también es una gran apuesta por la educación de la gente más humilde, que viene generalmente de provincias, ¿no? Y viene a recibir una educación de altísima calidad, a la altura de los mejores colegios de Lima, ¿no? O sea, y que tiene convenios con universidades internacionales. Entonces, yo creo que, digamos, ¿no? Podamos estar políticamente en las antípodas, ¿no? Del pensamiento del presidente García, pero yo recuerdo, o sea, este grupo de obras, pero también el tren eléctrico, y es algo que a mí me llamó mucho la atención y me pareció muy bien cuando empezó su gobierno, su segundo gobierno, y prácticamente empezó al poco tiempo las obras para continuarlo, ¿no? O sea, no sé, mezquindad de Fujimori de no haber continuado la obra del tren eléctrico. Realmente, se inició el tren eléctrico. Habrá momento para esclarecer lo que hubo alrededor del tren eléctrico. Este no es momento para hacer eso, pero se hubo. Y es una obra que está beneficiando mucho al transporte de la gente de escasos recursos y que viven en zonas más alejadas, ¿no? Y recordemos de que el 70% de los viajes que se hacen en Lima es en transporte público, ¿no? Y es un espaldarazo para formalizar, ¿no? Y darle un poco más de decencia al transporte público, por un lado, ¿no? Y por otro lado, el sistema por el cual te permite pagar un sol 50 por un viaje, ¿no? Larguísimo, ¿no? Que prácticamente recorre casi la mitad de Lima. Un sistema que subsidia el pasaje, ¿no? Público, el transporte público, que es un modelo que se quiere adoptar ahora para otras modalidades. Recordemos que, por ejemplo, el metropolitano no funciona en ese aspecto bien. Aún no. No se pudo establecer bien. Exacto. Vamos con una nota ahora sobre cómo informó la prensa extranjera esta noticia, ¿no? Cómo los medios de todo el mundo han reaccionado a esta noticia que no ha pasado desapercibida en absoluto. Adelante con la nota. Hace unos minutos se confirmó la muerte de Alan García, quien fuera presidente de Perú en 2 ocasiones no consecutivas. A esta hora tenemos información de último minuto. El expresidente Alan García, luego de las acusaciones por corrupción, ha atentado en contra de su vida. El expresidente de Perú, Alan García, se encuentra en estado crítico tras dispararse en la cabeza cuando iba a ser detenido. Tras ser comunicada la orden de detención, se informa que se comunicó con sus abogados, momento en el cual se pegó un tiro. Importantes medios internacionales informaron sobre la noticia durante las primeras horas del día a través de sus plataformas digitales. Esta mañana ingresó a la unidad de trauma shock de un hospital en Lima. Según las autoridades, al momento de llegar a la casa de Alan García, la fiscalía, para detenerlo provisionalmente por señalamientos de corrupción, acusaciones que el exmandatario siempre rechazó, subió a su habitación, dijo que era para llamar a su abogado, y fue cuando se escuchó un balazo. Alan García, tú bien lo acabas de explicar, se quitó la vida, bueno, primeramente se propinó un disparo cuando fueron al lugar donde se encontraba para detenerlo, y él, en aras de evadir la justicia, se propinó este disparo, fue conducido al centro asistencial para tratar de salvarlo. Lo describías también, Melissa, sufrió 3 paros respiratorios y finalmente las autoridades a cargo, la Dirección de Investigación Criminal, confirmó que el expresidente Alan García, perseguido, investigado por la justicia peruana, se quitó la vida, o sea, perdió la vida, murió, para hablar con mayor concreción. Los medios extranjeros como CNN, El País,
DW, RT, El Mundo, Europress, La Tercera, entre otros, informaron lo que conmocionó a nuestro país desde las primeras horas de la mañana. El expresidente peruano Alan García falleció esta mañana en un hospital de Lima, mientras era operado de un disparo en la cabeza que se dio cuando iba a ser detenido por orden judicial por supuestos delitos de corrupción vinculados al caso Odebrecht. En medio de una gran confusión, el exmandatario fue ingresado en el hospital Casimiro Ulloa de Lima, a donde fue trasladado por la policía, que fue a detenerlo a su casa. Testigos consultados por la televisión peruana indicaron que García entró cubierto por una manta roja y poco después su hijo ingresó rápidamente en el hospital. El expresidente de Perú, Alan García, se suicidó el miércoles. Había sido trasladado al Hospital de Emergencias Casimiro Ulloa de Lima y, según la ministra de Salud, Zulema Tomás, sufrió múltiples paros cardíacos. El exmandatario se disparó en su cabeza poco antes de ser arrestado por la policía, que había presentado una orden de detención preliminar judicial hasta por 10 días por la presunta comisión del delito de lavado de activos en un caso vinculado al escándalo de Odebrecht que investiga una fiscalía especializada. Alan García contaba con una orden de detención preliminar de un plazo de 10 días. Esta medida también se aplicaba a su ex asesor presidencial Luis Nava y a su hijo José Antonio Nava, así como al empresario Miguel Atala y su hijo Samir Atala. El expresidente Alan García falleció por la mañana de este miércoles, luego de dispararse en la cabeza cuando las autoridades llegaron a su domicilio con una orden de detención preliminar por los supuestos delitos de lavado de activos en el caso Odebrecht. Bueno, esta noticia no ha pasado desapercibida para ningún medio noticioso. Ahora tenemos una comunicación directa con nuestra reportera Joana Hualpa, que está en la Casa del Pueblo. Joana, buenas noches. Así es, Willy y Jaime, efectivamente me encuentro en los exteriores de la Casa del Pueblo, donde se están velando los restos del expresidente Alan García Pérez. Hace más de una hora que el féretro con el cuerpo del exmandatario ha ingresado a los interiores de la Casa del Pueblo, que ha sido recibido con con la presencia de simpatizantes, de miembros que pertenecen a ese partido aprista. Ellos estaban muy consternados por lo que se ha suscitado en el transcurso de la mañana de hoy miércoles, ¿no? Hasta el momento lo que podemos apreciar desde los exteriores de la Casa del Pueblo, aquí en Alfonso Ugarte, es la presencia policial, Willy Jaime. La estación Quilca está cerrada hasta el momento, no se permite la circulación del metropolitano, por lo que los vehículos han tenido que tomar vías alternas, y es una medida en realidad importante, porque a través de la vía del metropolitano es que circuló la carroza fúnebre que trajo el cuerpo del expresidente Alan García. Es la información que tenemos hasta el momento. En los interiores, muchas autoridades políticas y simpatizantes se han acercado a darle el pésame a los familiares, otros han traído también arreglos florales, ¿no? Y bueno, eso es lo que vemos hasta el momento, más presencia de personas que a lo largo de la noche siguen llegando con mayor frecuencia. Ellos han estado realizando cánticos, arengas, ¿no? Una manera de conmemorar esta fecha y recordar sobre todo al expresidente Alan García Pérez. Esa es la información que tenemos a estas horas de la noche. Joana, antes que nos cortes, ¿se sabe hasta qué hora van a hacer el velorio hoy? ¿Va a ser de corrido? Más o menos, ¿cómo han previsto el tema? Bueno, se conoce que los restos del expresidente van a ser velados aquí en la Casa del Pueblo hasta el día de mañana. Aún esa información no está confirmada. Es probable que se pueda extender un día más. Por otro lado, también la información que hemos recibido es que probablemente los restos del exmandatario sean enterrados el día sábado. Tampoco es una información que lo tenemos confirmado, pero vamos a esperar el pronunciamiento tanto de los familiares o de alguna autoridad
para ya tener esta información 100% confirmada y realizar el seguimiento correspondiente. Perfecto, todavía sigue llegando gente a la Casa del Pueblo, ¿verdad? Así es, hay muchos simpatizantes que siguen llegando a la Casa del Pueblo, también autoridades como el congresista Gilbert Violeta, Juan Cheput, Luciana León, que pertenece al partido aprista, entre otras autoridades que se han hecho presentes a estas horas de la noche. Muchísimas gracias, Joana. Gracias por el reporte. Muy bien, Willy. Bueno, sigue velorio en la casa del pueblo. Está logrando el efecto que habían comentado también Miguel más temprano, ¿no? Este efecto de cohesión dentro del partido. Todos los partidos políticos tienen alas, eso es innegable, ¿no? Y durante los últimos años quizás el partido aprista fue uno de los que se fue más afectado, justamente quizás por la misma institucionalidad de la que siempre hizo gala el partido aprista, ¿no? Habían los llamados alanistas, recordarás, ¿no? Y había, bueno, los otros que se oponían, digamos, a su participación dentro del partido, ¿no? En una edición que tuvimos en el programa, en nuestra versión Bandas de Garage, los miércoles, tuvimos la oportunidad de conversar con uno de los integrantes de los viejos dirigentes, ¿no? Que un poco renegaban del liderazgo que tuvo Alan García en los últimos años. Pero lo que vemos ahora, al parecer, dentro de la Casa del Pueblo, es lo que ha logrado García, quizás no con su vida, pero sí con su muerte, cohesionar un poco más a los partidarios del APRA. Nos decía Miguel, que tantos enemigos políticos como internos y externos están ahí juntos, ¿no? La tragedia los ha unido. Digamos que si hay algo positivo que sacar de esta desgracia, podemos quedarnos con eso. Más temprano estuvo también en comunicación con Miguel, el pastor Rosas, ¿no? Del ala ultraconservadora, digamos, del Congreso, y Carlos Bruce, ¿no? Que está en el otra ala de repente, ¿no? Ultraliberal de repente del Congreso, ¿no? Entonces tenemos es interesante, digamos, estas reacciones que han habido, ¿no? De diferentes grupos políticos y personalidades. ¿Qué tenemos, Willy? Tenemos una nota ahora sobre las reacciones que tuvo esta noticia, que creó esta noticia en los políticos, en nuestra clase política. Adelante, Switcher. En el dolor, hermanos, partió Alan a la eternidad, consternado por el fallecimiento del expresidente Alan García. Envío mis condolencias a su familia y seres queridos. Mi familia y yo lamentamos el fallecimiento del expresidente Alan García. Respetemos el dolor de sus seres queridos. Diversos personajes de la política se han pronunciado a través de sus redes sociales tras el suicidio de Alan García. Vida de ser humano es lo primero. El abuso de prisiones preliminares y preventivas afecta al principio constitucional de presunción de inocencia, que solo se cae con sentencia firme. Estas se han convertido en una perversa fórmula para aplauso fácil. Debido proceso es lo democrático. Mis condolencias en estos momentos de dolor a los familiares del expresidente Alan García, a sus seres queridos y a los militantes del Partido Aprista peruano. Personas allegadas a la política y amigos muy cercanos al expresidente manifestaron su dolor y condolencias con la familia de García. En el dolor, hermanos. Alan García, presidente del Perú, presente. En este momento de profundo dolor es cuando debemos reafirmar nuestra unidad y fraternidad. Convocamos a los apristas de todo el Perú a asistir esta noche a la Casa del Pueblo. El APRA nunca muere. También se hicieron presentes con las condolencias mandatarios y expresidentes de otros países. Conmovidos con la muerte del expresidente del Perú, Alan García, nos sumamos al dolor de la familia y enviamos nuestras sinceras condolencias. Paz en su tumba. Lamento profundamente la trágica muerte del expresidente del Perú, Alan García. No solo cuando ejercimos simultáneamente la presidencia, sino también antes y después. Que Dios acoja su alma. Mis pensamientos y oraciones están con su familia. Con tristeza, elevamos oraciones por la familia del expresidente del Perú, Alan García. En estos momentos de dolor, por su trágica partida. Gran amigo de Colombia y promotor de la Alianza del Pacífico. Condolencias a sus seres queridos y al pueblo peruano. Descanse en paz. Si Alan García fue perseguido injustamente, su suicidio es en realidad un asesinato. Ya basta de tanto abuso. Que su sacrificio sirva para entender que la lucha política tiene límites.
que no se puede juzgar con honra y libertad de las personas. Un abrazo solidario a su familia. Muy bien, y esas fueron las reacciones a través de las redes sociales de personalidades tanto del Perú como del mundo, ¿no? Ahora vamos a entrar en comunicación con Julio Llerena, nuestro amigo periodista en Miami, que tiene información que entregarnos. Julio, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Jaime. Buenas noches, Willy. ¿Cómo están? Muchas gracias. No, más bien muchas gracias por atendernos. Cuéntanos, Julio, ¿cómo ha reaccionado la comunidad peruana en Miami o en general la comunidad latina y cómo han informado las cadenas también americanas acerca de este luctuoso suceso? Mira, es curioso. Aquí lo que yo he notado es que la comunidad peruana, por lo menos aquí en Estados Unidos, ha sido como una especie de pequeña muestra de lo que ha sido también la comunidad peruana dentro del país. Las opiniones están muy divididas, la muerte siempre genera reacciones muy emotivas, tanto de quienes fueron partidarios o son partidarios del APRO o de Alan García, como de quienes se opusieron a él. De modo que ha sido más o menos similar a la que hemos visto dentro del país. Las cosas no han sido demasiado distintas en ese sentido. En cuanto a la prensa, lo que yo he notado es que, bueno, en principio la prensa americana que reporta para su público, reporta en inglés, ha tenido que hacer un recuento en la noticia, digamos, en la noticia que da cuenta de la muerte de Alan García, de las circunstancias y los problemas, sobre todo los problemas de corrupción en los que nuestro expresidente estuvo metido. Eso es algo que difiere notablemente de cómo se ha cubierto la noticia en el Perú, porque para nosotros, bueno, digo nosotros porque yo siempre estoy en contacto con los medios peruanos, la noticia de su muerte no fue la primera noticia del día en realidad. Ya primero fue la noticia de la detención y después el rumor del intento de suicidio y finalmente la confirmación del intento de suicidio y después la muerte. Entonces, el momento en que se dice Alan García falleció, no se pone como han puesto The New York Times, como ha puesto CNN, The Washington Post, que ponen falleció el expresidente tras dispararse durante intento de arresto en su domicilio, ¿no? Una cuestión muchísimo más contextualizada, ¿no? que lo que sería pues en los medios nacionales. Julio, considerando la mentalidad americana, digamos, y en el caso del expresidente Toledo, que también está con está en proceso una extradición, ¿cómo crees tú que afecte esto dentro del sistema judicial norteamericano, ¿no? Donde Toledo, bueno, está muy bien posesionado a nivel político también? ¿Cómo crees tú que afecte este hecho del suicidio del presidente Alan García? Mira, la verdad es que no creo que afecte demasiado. El sistema judicial americano es una institución muy sólida, muy firme, que no cede ante presiones, sobre todo presiones de tipo emotivas como esta, que no es un hecho, digamos, deleznable para nada, al contrario. Sin embargo, hemos visto en varias ocasiones que el sistema judicial actúa de una manera para los peruanos sorprendentemente independiente, de modo que no creo que esto tenga una repercusión grande en el caso de Toledo en particular, aunque por supuesto se pone el tema en tapete, se habla del asunto y pues si hay algo que podría estar retrasándose, pues se podría acelerar, pero no creo que en todo caso las decisiones judiciales, los fallos favorezcan o se inclinen a uno u otro lado simplemente por la muerte de Alan García, ¿no? Para terminar, Julio, aquí ha habido toda una
una ola de odio destilado en redes sociales. Definitivamente Alan García desataba pasiones, pero ha habido un odio muy visceral y se ha hablado de que eso nos refleja como sociedad peruana. Creo que este tipo de reacciones rebasa fronteras, no es exclusivo del Perú, ¿verdad? No, de ninguna manera. Esto no es un asunto, no es un asunto peruano, digamos, no forma parte de la idiosincrasia peruana. Y yo suelo ver eso mucho en la forma como nosotros evaluamos nuestros, digamos, los grandes eventos nacionales dentro de la política, el deporte, etcétera. Pero yo creo que estamos perdiendo de vista que, bueno, por supuesto, luego del Brasil, el Perú es el país donde, para comenzar, donde más ha pesado, donde más está pesando el caso Odebrecht, lo cual habla bastante bien en relación con el resto de Latinoamérica de nuestro sistema de justicia. Y por supuesto, esto es en cualquier caso la muerte siempre es un asunto tremendamente emotivo. Lo que yo temo más bien es que estas acusaciones, hace un rato escuchábamos que en la Casa del Pueblo se está llamando a Vizcarra asesino. Yo tengo el temor de que este tipo de acusaciones vayan a afectar el debido proceso, que hasta ahora para mí no ha tenido mayores irregularidades. Me parece que en todo caso el hecho de que nosotros digamos despertemos o reaccionemos de una determinada manera no tiene tanto que ver con nuestra peronidad, sino porque Alan García fue un personaje un personaje muy polémico, no es cualquier personaje. Por supuesto. Esperemos que Alan García esperemos que, como tú dices, no afecte el juicio de los fiscales. Julio, muchísimas gracias por estar con nosotros desde allá. Fue Julio Llerena, periodista y escritor en Miami, que nos da un poco un análisis desde fuera de lo que está pasando aquí en nuestro país. Y quiero hacer un comentario rapidito acerca de lo que ha dicho Julio, y es verdad. Quizás una de las grandes reformas, donde yo creo que incluso se debería hablar de una refundación, es de nuestro sistema de justicia, Willy. No es posible que una persona que es acusada, ¿no?, de un delito, que es acusada, ojo, ¿no? Como en el caso de los Humala, pues pase 10 meses en prisión y no haya acusación fiscal contra ellos, o cuando llegan al Poder Judicial se pasen año tras año tras año tratando de llegar a una conclusión, ¿no?, a una decisión los jueces, a una sentencia, ¿no? O sea, no podemos tener ese tipo de justicia, no es justicia. Y si eso pasa entre las grandes personalidades, los políticos, ¿qué le espera a la gente pobre, a la gente que se muere a veces en la puerta de un juzgado para conseguir una sentencia que le dé justicia y que le dé por fin la seguridad de vivir en un estado medianamente civilizado y decente? O sea, yo creo que es indispensable hacer una reforma profunda de la justicia y que los abogados no nos vengan con la justificación de que así es, pues se toma sus tiempos la justicia. No puede ser. Una sentencia no se puede demorar 5 o 10 años en salir. Justicia que demora no es justicia, y sí, que sea un momento para reflexionar al respecto. Vamos ahora con una nota acerca de la vida política de Alan García. Adelante. El expresidente peruano Alan García ha fallecido esta tarde después de dispararse en la cabeza minutos antes de ser detenido. García fue presidente de Perú 2 veces, entre 1985 y 1990 y desde 2000. Alan García Pérez fue presidente del Perú en 2 oportunidades. Su primera gestión se desarrolló entre 1985 y 1990, mientras que el segundo gobierno se ejecutó desde el 2006 hasta el 2011. Este político aprista nació en Lima el 23 de mayo de 1949. Fue hijo de Carlos García Ronceros y Nita Pérez. Alan García conoció a su padre a los 5 años, luego que éste permaneciera en prisión por su militancia aprista. En 1962, García Pérez conoció al fundador Víctor Raúl Haya de la Torre. Desde su adolescencia militó en movimientos vinculados al partido aprista y a lo largo de sus años ha ocupado diversos cargos partidarios.
En 1965 ingresó a la Pontificia Universidad Católica, donde estudió Letras y Derecho. En 1970, Alan García viajó a Madrid para realizar estudios de posgrado en Sociología y Derecho. En 1977 volvió a Perú y ejerció el cargo de docente en la Universidad Federico Villarreal. Años más tarde se convertiría en uno de los mejores oradores del Perú. El 28 de julio de 1985, Alan García juramentó como mandatario a sus 36 años. Se convirtió en el presidente más joven, obteniendo el 50% más 1 del total de votos emitidos. Yo, Alan García Pérez, juro por Dios y estos santos evangelios, juro por el pueblo peruano, que desempeñaré fielmente el cargo de presidente de la República que me ha confiado la nación, que sin menoscabo de la libertad de cultos, reconoceré siempre el rol de la Iglesia Católica en la formación histórica, cultural y moral del Perú, que conservaré la integridad, la independencia y la unidad de la República y que guardaré y haré guardar su Constitución y sus leyes. Aparentemente, los primeros meses de gestión daban resultados positivos. Se habían aumentado los salarios, se redujeron las tasas de interés, teniendo como resultado que a fines de 1986 la economía creciera en 10%, siendo caracterizado como el mayor crecimiento desde los años 50. Pueblo del Perú, yo hice de mi campaña un grito de esperanza. Te pido que me ayudes a hacer del gobierno una acción de fe por la libertad, la revolución y la justicia. Sin embargo, cuando la capacidad de gasto público se acabó, las dificultades económicas comenzaron a registrarse, causando el retraso en el pago de la deuda externa, generando la hiperinflación en el Perú. Durante su gestión se tuvo que cambiar 2 veces la moneda oficial. Interrumpimos la nota porque estamos nuevamente en contacto con Miguel del Castillo desde la Casa del Pueblo. Adelante, Miguel. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo siguen? Bien, acá estamos un poco viendo las notas, hablando, estuvimos a un amigo periodista desde Miami que nos contaba cómo se había recibido la noticia por allá la comunidad latina. Tuvimos también enlaces con Joana Hualpa desde allá donde estás tú también. Y bueno, cuéntanos un poco cómo está el panorama a estas horas de la noche. Bueno, ya mucha gente se está retirando para que el día de mañana se dé la misa de cuerpo presente en el aula magna y la posterior cremación, ¿no? Se va a esperar que lleguen muchos militantes, como decía, de provincias para que le den el último adiós al presidente Alan García. Ya se decidió que va a ser cremación, no va a ser sepultado. Bueno, tengo entendido que la última voluntad del expresidente Alan García fue que sea cremado. Miguel, queremos aprovechar este instante casi final ya del programa para primero agradecerte la confianza que has tenido en nosotros para sacar adelante este especial y decírtelo públicamente, ¿no? Quizás hay muchos comentarios que están apareciendo en las redes acerca de nuestra participación en este programa el día de hoy. Y queremos decírtelo acá, Willy y yo, ¿no? Nosotros te agradecemos no solamente la oportunidad de haber estado en UCI Noticias y de formar parte ya de la familia con Argolla TV, sino también de tener la libertad, ¿no?, de opinión que hemos mantenido siempre con nuestro espacio original en la versión clásica de Argolla, aquí en UCI, ¿no? Entonces yo creo que recalcarlo junto con Willy, ¿no? Dejar bien esto bien en claro. Claro, aquí hemos tenido todas las cámaras, bueno, y el espacio abierto, ¿no? Y agradecemos y reconocemos eso para todos los amigos que están comentando en redes que estamos demasiado serios para nuestro estilo, ¿no? Sino que este era un momento especial, un momento particular, un momento de duelo para la familia del fallecido expresidente Alan García y también, por supuesto, para su partido y para sus correligionarios y sus simpatizantes, que son muchos y que están realmente afligidos por esta situación. Y que a nosotros también, por otro lado, nos chocó mucho en la mañana la noticia cuando la hemos recibido. Y bueno, Miguel, bueno, la confianza la tienen, ¿no? Las corbatas las eligieron ustedes, los sacos los han elegido ustedes. Como les dije, ¿no? Yo creo que la mejor forma de recordar a Alan García es como un demócrata, y un demócrata es plural, y en democracia
se respetan las diferentes opiniones que existen. Entonces yo creo que con eso hay que quedarnos y listo. Y como dije, la historia será la encargada de juzgar a Alan García. Totalmente de acuerdo. Con eso nos quedamos también nosotros. La historia lo juzgará y queremos también reconocer el gran trabajo que ha hecho el gran equipo de UCI Noticias desde las 7 de la mañana con una transmisión ininterrumpida. Maratónica que estamos terminando nosotros frescamente viniendo a las 11 de la noche. Sí. Pero los chicos acá están cansados, pero han hecho una labor encomiable realmente bajo tu mando, Miguel. De verdad, lo reconocemos desde aquí. Ok, muchísimas gracias y no. El mando puede ser algún tipo de dirección, pero al final los talentos son lo que ustedes tienen, porque ustedes tienen autonomía para poder opinar, para decir, para tener sus invitados, como lo tienen todos los espacios, como lo tiene Francisco Pérez García en Espacio Libre, como lo tiene Rosario Sacieta, como lo tiene Reinaldo Serra, y como lo tiene en general el canal. Pues es un canal plural, es un canal independiente, y el día de hoy, como seguro lo haría con cualquiera, como seguro lo harían con cualquier expresidente, ha habido un tema especial, un trato especial de respeto a la institución de la Presidencia de la República. De ahí serán jueces, fiscales, los que juzguen, no nos corresponde a nosotros y los ciudadanos que nos ven y nos escuchan. Exacto. Listo, Miguel, muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas noches. Chao. Listo, hasta aquí llegamos con esta edición especial de UCI Noticias y Argolla TV, comentando la noticia del día, que va a ser una de las noticias... Que va a seguir seguramente la noticia del de este fin de semana largo de Semana Santa. Va a ser una de las noticias más importantes del año. Del año, sí, de todas maneras. De todas maneras, ¿no? Y lo seguiremos conversando, ¿no? Y claro, y la transmisión ahora, bueno, digamos, oficialmente acaba acá, pero a partir de mañana continúa la transmisión y continúa la cobertura que va a tener UCI Noticias de todo este acontecimiento hasta el lunes seguramente. Y el lunes volveremos a las 11. Y también tendremos que hacer un replanteamiento del formato del lunes para poder estar a tono, porque seguramente el luto va a continuar algunos días más. Claro, sí. Nos vemos el lunes a las 11 de la noche por Argolla TV. Hasta aquí, esta edición especial de UCI Noticias. Muy buenas noches. Hasta luego.